chiquillos, donde este cambio de transformación en cuanto al cómo se produce y al volumen en que se produce. Ya quizá, por ejemplo, un ejemplo de producción industrial son los teléfonos móviles que se producen a gran escala. De hecho, son fábricas que están secuenciadas, ordenadas, donde van tomando las piecitas, las van soldando, le colocan la pantalla y todo el jaleo y arman un teléfono celular. Probablemente, hace, no sé, 100 años atrás, 500 años atrás, la producción de los bienes no era igual, ¿ya? Por ejemplo, este estuche que está acá, que ustedes ven, es el típico ejemplo de una artesanía que uno compra o lleva de regalo a alguien, ¿ya? Que tiene como elementos hechos a mano, como el chile, el escudo y todo el jaleo. Pero tiene elementos industriales. Este cierre no se hace manualmente. Ya no tengo un chino en una fábrica haciendo el cierre, sino que lo hace una máquina. Eso te demuestra los cambios en las lógicas de producción. ¿Ya? Existieron tres grandes revoluciones industriales. ¿Okay? La primera, chiquillos, es la referida a la máquina de vapor. ¿Ya? Oiga, chiquillos, porfa, los micrófonos. Gracias. ¿la frontera? Estoy en clase. Chiquillos, el micrófono, porfa. Mutense cuando le llamen o algo por el estilo. La máquina de vapor. La máquina de vapor, chiquillos, como explicamos en la clase anterior, funciona de la siguiente forma. Tenemos una cápsula o un envase, un recipiente, resistente al calor, evidentemente, donde yo le echo agua. Le incorporo agua. Esta agua yo la comienzo a calentar a través, en este caso, de una fuente combustible, que sería el carbón. ¿Ya? Ustedes saben que el calor hace que el agua comience a hervir. El agua hierve a los 100 grados Celsius en el momento que pasan de estado líquido a gaseoso. Cuando ocurre esto y el agua se convierte en vapor de agua, se convierte en gas, el gas busca subir a la atmósfera y escapar de este recipiente y sale por estas pequeñas válvulas que están acá. Sale por la válvula y ejerce presión, en el fondo una fuerza que empuja este muelle, ¿ya? Y hace que se mueva el pistón o el cilindro, ¿ya? Y este cilindro, al moverse, va a accionar una serie de mecanismos que van a terminar con una rueda moviéndose. Cuando esta rueda comienza a girar, esta manivela va a bajar, en este caso. Al bajar, este mecanismo se va a mover y va a empujar el pistón hacia abajo, y ese ciclo constante va a generar que la rueda esté moviéndose. Y es el mismo principio que ocupaban las locomotoras de la edad moderna, ¿ya? Estas locomotoras a vapor, ¿ya? Los barcos a vapor funcionaban de la misma forma. Yo, para calentar esta agüita, necesitaba un medio combustible, y tomó mucha fuerza el carbón, chiquillos. Y el carbón se convirtió en el principal combustible de la época. En el caso de la segunda revolución industrial, pasamos de la máquina a vapor al motor a explosión o motor a combustión, ¿ya? Cuando se extraía el petróleo crudo, ¿ya? No se utilizaba todo. Entonces se ocupaba originalmente para extraer aceite y de esa forma poder encender las lámparas de aceite. Y quedaba como residuo este combustible, que era el petróleo, ¿ya? Ustedes saben, cuando sufre otro proceso se convierte en gasolina, que es la benzina, ¿ya? Que coloquialmente uno le echa a un vehículo. De hecho, cuando tú vas a una bencinera vas a encontrar que tienen de 95, de 93, 95, 97 octanos, y en algunos casos ahí está el petróleo diésel aparte, ¿ya? Lo que ocurre dentro de este motor a explosión, chiquillos, es que se empuja el combustible dentro del motor, las bujías que generan chispas eléctricas, que generan chispas por corriente eléctrica, hacen que esta benzina explote porque es inflamable, y eso mueve los cilindros. En el fondo se genera una explosión controlada dentro de este motor, que hace que los cilindros se muevan, y ese movimiento genera energía. Y esa energía se transfiere a través de los ejes, los cigüeñales del vehículo, se convierten en movimiento del vehículo, ¿ya? Y la tercera gran revolución industrial tiene que ver con la electricidad, chiquillos. Esto a comienzos de los 1900 ya. La energía eléctrica se convirtió y sigue siendo parte fundamental de nuestras vidas, chiquillos. De hecho, hoy en día prácticamente todo se mueve con electricidad, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en los computadores, los teléfonos celulares,
los electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, funcionan con energía eléctrica. De hecho, hoy en día en más países del mundo se ocupan las cocinas eléctricas. ¿Ya? Ya se comenzó a dejar de utilizar lo que es una cocina que funciona con gas licuado o con gas natural, como todavía sigue existiendo en la mayoría de Chile. ¿Ya? O sea, tenemos esas grandes transformaciones tecnológicas que fueron modificando nuestro modo de vida, chiquillos. Por eso es tan relevante, porque afectaron en nuestra vida diaria. Hoy en día nosotros no concebimos, por ejemplo, una vida sin transporte público automatizado, ya sea con un motor, o con un motor mecánico, como un auto, como una micro, un auto, una moto, ¿ya? De hecho, se fue dejando de lado lo que era la tracción animal, o sea, los carros de sangre que se llamaban coloquialmente, que eran un vagón de ferrocarril tirado por caballos. Por ejemplo, con la energía eléctrica aparecieron los tranvías, los trenes eléctricos, en Valparaíso todavía están los trolebuses, por ejemplo, que funcionan con electricidad. ¿Ya? Ahora bien, todo eso muy bonito, mucho desarrollo tecnológico, mucho progreso, pero llegamos a una condición de, bueno, ¿y de dónde sacamos materias primas para producir? Tenemos la técnica, tenemos la maquinaria, pero nos falta la materia prima para producir algún bien. Y nuestros ojos mágicamente se giran hacia lo que es África y parte del Asia. Y de esa forma, chiquillos, podemos decir que esta revolución industrial motiva la expansión imperialista y colonialista que vive el mundo en el siglo XIX, en los 1800. Algo que probablemente abordaremos ya cuando comencemos a hablar de historia contemporánea. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de cómo funciona una máquina a vapor, o el diagrama más simple del cómo funciona una máquina a vapor. ¿Ya? Ahora, la Revolución Francesa, chiquillos. La Revolución Francesa, vamos nosotros a estudiarla a nivel de Se me causa. escucha muy mal. Sí, mejor que conexión a internet, Natalia. Pero, chiquillos, ¿el resto también se le escucha mal? Estimados, ¿al resto de ustedes también se les escucha mal? ¿Ya? Dicen en el chat que no. Nati, quizás el problema es tuyo, porque los resto de tus compañeros dicen que no escuchan mal. Eso es un tema de recepción de señal. ¿Ya? Yo Si se creo, llegase- si a rato como que le escucho bien. Ya. Mira, en la medida de eso, lo más posible que puedas avanzar. Si no, y de verdad, chiquilla, que no te puedo ayudar en nada, no puedo hacer nada por mejorar tu conexión, ¿ya? Pero ojalá puedas al menos copiar el esquema y tener esa idea, y después, por último, hacerme las preguntas por interno, ¿ya? Que es la solución que te puedo ofrecer en el momento. Ya, no se vaya tan rápido. Voy lentito, voy estirando el chicle, ¿ya? Bien, la Revolución Francesa. En este caso, chiquillos, lo que vamos a abordar de la Revolución son las causas, algunas fases, Voy a apagar la cámara para que no, caso que no se ponga en ya, y los efectos que tiene. Chiquillos, voy a apagar mi cámara para ver si a su compañera le mejora la conexión, quizás es eso, ¿ya? Así que apagué la cámara por si acaso, no es un tema de que se haya caído la conexión. Gracias, profe. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Esto ya lo copiamos, ¿no es cierto? Esto de hoy. Esto ya es de hoy día, sí. ¿Ya? Así que vamos a explicar Ok. un poquito el proceso de la revolución, ¿ya? Chiquillos, ¿qué causa, en el fondo, qué motiva que ocurra la Revolución Francesa? Vamos a hablar de dos grandes tipos de causas, causas económicas y causas sociales, ¿ya? Las causas económicas, Francia era una de las principales potencias de la época, ¿ya? Y estaba en constante guerra, en constante conflicto con sus vecinos y enemigos como los ingleses, los españoles, el Sacro Imperio Romano Germánico, los Países Bajos, o sea, se peleaba con todo, era la principal potencia militar de la época. Y evidentemente, como ustedes intuirán, mis estimados chiquillos, mantener una guerra es súper costoso. Requiere mucho gasto en dinero. Dinero que de dónde sale generalmente del bolsillo del pueblo. ¿Ya? Por lo tanto, el pueblo francés es el que tuvo que financiar estos conflictos. ¿Cómo? A través del aumento de impuestos y el pago de impuestos. Dato súper importante, chiquillo, y relevante. En la Francia de la época funcionaba bajo un sistema de estados generales, donde existían tres estados. Yo ahora que no tengo cámara, no saco una para apuntar a la cámara. Son tres estados: la nobleza,
el clero y el estado llano. La nobleza, como lo dice su nombre, era la gente más acomodada, ¿ya? Aquellos que eran el duque de Orleans, el conde de Metz, el rey de Francia, el duque de Anjou, pura gente con títulos pomposos, así como soy la creme de la creme, diría yo, como soy como la última chupa del mare. Pero ellos no pagaban impuestos, a pesar de ser millonarios y tener fortunas, propiedades, de tener mansiones, castillos, no pagaban impuestos. Luego estaba el clero. El clero, chiquillos, son los religiosos, ¿ya? Desde el cardenal de Notre Dame hasta el curita del pueblo. Evidentemente podíamos dividir entre un alto clero y un bajo clero, o sea, el alto clero, el arzobispo, el cardenal, el obispo de las grandes ciudades, y el bajo clero era el curita de campo, el curita de pueblo. También recibían mucho dinero a través del pago del diezmo, que es, en el fondo, este dinero que tú donabas de tu sueldo a la iglesia. Hoy en día la Iglesia Católica te exige el 1% de tu sueldo. Las iglesias evangélicas piden un 10%, por ejemplo. Y es como parte de su forma de hacer el bien a otros, de entregar esos fondos para que en la teoría vayan destinados para hacer obra social, en el fondo para ayudar al más necesitado. Sabemos que en la práctica va para engrosar las cuentas de algunos pocos. Vale recordar míticos casos de obispos evangélicos en Chile que tenían como 3 departamentos en la playa, tenían como 4 Mercedes y cosas por el estilo, ¿ya? Ocurrió algo muy similar en la Francia de esta época. Tampoco pagaba impuestos el clero, tampoco los religiosos pagaban impuestos. Y el estado llano, el tercer estado, donde probablemente habríamos estado todos nosotros, que somos los ciudadanos comunes de un país, que éramos los trabajadores, profesores, artesanos, panaderos, el soldado común, un médico, ¿ya? Eran el pueblo, pero ellos sí pagaban impuestos. Entonces, todos los gastos que tuviese el Estado francés lo terminaba pagando el ciudadano común y no los grupos poderosos, ¿ya? Acuérdense de eso. Además, en esa época, hablamos de finales del siglo XVIII, o sea, 1780, Francia vivió una gran hambruna, ¿ya? La gente se moría de hambre, chiquillos, en las calles. No tenían qué comer, ¿ya? Eso era el pueblo, porque la nobleza vivía en lujo, vivía en una fiesta constante, tenía los platos más increíbles de comida, pasteles, alcohol, o sea, de todo. De hecho, hay una frase que se comprobó que no es cierta, pero que describía muy bien la lógica de la época. Una frase que se le atribuyó a la reina María Antonieta de Francia. A ella una vez le preguntaron, le dijeron, ¿qué tiene que hacer el pueblo que no tiene pan para comer? Ella respondió, que coman pastel, que coman torta. O sea, eso te demostraba en el fondo, o lo que quiere demostrar esa frase, es la desconexión desde la clase gobernante con el pueblo, ¿ya? Si les suena similar a lo que pasa en Chile, es mera coincidencia. Mentira. La clase política siempre ha sido igual, chiquillos. Se le olvidan siempre las preocupaciones de la gente. O sea, la situación estaba, pero hecha para que hubiese un estallido social, si lo queremos hablar de la lógica actual. Gastos innecesarios, hambre y problemas sociales, una clase política que no se daba cuenta, o sea, no sé si no se daba cuenta, perdón, pero que no estaba ni ahí con solucionar los problemas a la gente. La receta para el estallido. Y llegamos a los estados generales. Los estados generales, chiquillos, era la instancia de votación en Francia. Ah, mira tú qué bien, votaban. La particularidad es que votaban por estados. O sea, votaba la nobleza, un voto, el clero, un voto, el estado llano, un voto. ¿Ya? Cada estado tiene un voto. Bien. El problema, chiquillos, es que quizá la nobleza y el clero en Francia no sumaban el 5% de la población, y el estado llano sumaba el 95% de la población francesa.
Entonces, nos encontrábamos con un sistema que era sumamente injusto al momento de la toma de decisiones, porque los votos que tenía ese 5% inclinaban la balanza a su favor, por lo cual se iban a perpetuar las injusticias sociales, aunque la gente reclamara. ¿Por qué? Porque al momento de votarse, el clero y la nobleza no querían perder sus privilegios. Por lo tanto, nunca iban a votar a favor de una política que los obligara a perder privilegios. Y el Estado llano no podía hacer nada. Así que llegó estos estados generales del año 1789 y dijeron, ya, basta, esta cuestión no sirve para más, nos paramos y nos vamos. Se pararon y se fueron, indignados los representantes del Estado llano, y ellos se juntan en la sala del juego de la pelota, un salón dentro del Palacio de Versalles en Francia, y dicen, ok, caballeros, esto no da más, hay que cambiar todo esto de raíz, así que nosotros nos vamos a juramentar que no vamos a dejar de luchar hasta que este país sea igualitario. Cuando se firma este juramento del juego de la pelota, podríamos decir que se da un comienzo a la Revolución Francesa. Porque ellos ya no iban a pedir de buena forma, oye, porfa, cambiemos esto, que estamos cansados de que nos cobren impuestos excesivos. No, ahora, o lo hacen por las buenas o lo hacen por las malas. ¿Ya? Luego de este juramento, estos representantes salen marchando, van a lo que es la Bastilla, que era una cárcel y un arsenal militar donde había armas, y se toman esta Bastilla y obtienen armas y comienzan a luchar, literalmente luchar, para conseguir estos objetivos, ¿no? La revolución como tal tiene una serie de etapas: los estados generales, la asamblea constituyente, la asamblea legislativa, la convención y el directorio. Hasta ahí. Porque después viene el consulado, y el consulado ya es la época cuando Napoleón tiene el poder. Así que lo vamos a parar en el directorio. En términos generales, chiquillos, no me interesa que ustedes conozcan qué pasó en cada una de estas etapas en detalle, pero sí tienen que saber algunas cosas generales. Dentro del bando revolucionario existían dos visiones frente al proceso revolucionario. Estaba la visión girondina y la visión jacobina. El girondino era más bien moderado, ¿ya? No quería un cambio tan brusco, tan rápido. Si lo tuviésemos que pensar hoy en día, sería una visión más conservadora de que ustedes probablemente han escuchado: no dejemos que funcionen las instituciones, la violencia nunca es la solución para los problemas, sigamos el camino político del diálogo. Una visión muy moderada, que si bien quería cambios, no quería cambios profundos y rápidos. En cambio, los jacobinos eran todo lo contrario. Los jacobinos, por ejemplo, masificaron el uso de la guillotina. O sea, al que esté en contra de la revolución hay que cortarle la cabeza. Y fue lo que hicieron. A tal punto que se les pasó la mano con la guillotina a mis amigos, ¿ya? Y llegamos a esta época que se llamaba el terror, en la convención, cuando aparece Maximilien Robespierre. ¿Ya? Y en esta época, prácticamente a toda persona que hubiese alguna sospecha de que era enemigo de la revolución, se le cortaba la cabeza. De hecho, el mismo Robespierre le terminaron cortando la cabeza. Porque podríamos decir que se fue al extremo, se fue al chancho, como se diría coloquialmente, ¿ya? Luego de la convención pasamos ya a una época más moderada, que fue el directorio, donde había una asamblea, que era el Consejo de los 500, un estilo más cercano a un parlamento, donde las decisiones se tomaban junto a un parlamento, ¿ya? Y durante todo este proceso aparece un personaje francés, que el mito dice que era chiquitito, pero no era enano para nada, medía como 1,70 m casi. De hecho, Napoleón no era chico, como te lo pinta el mito. Aparece Napoleón. Napoleón Bonaparte él nació en Córcega, ya, en lo que originariamente era Italia. De hecho, su apellido original era Bonaparte, no Bonaparte, porque era de origen italiano. Cuando Córcega pasa a ser parte de Francia, se cambia el apellido a Bonaparte, lo afrancesa.
entra al ejército francés, es destacado oficial de artillería, y fue ascendiendo militarmente hasta que llegó al punto de que fue una figura tan relevante para Francia que logra llegar al poder, y cuando llega al poder, ¿qué creen que hizo? ¿Creen que gobernó en forma democrática, fue un líder para el pueblo? No, se convirtió en emperador. Y es por eso, chiquillos, que la Revolución Francesa en sí, como proceso histórico, fracasa, ¿ya? La Revolución Francesa es un fracaso al intentar colocar un gobierno de carácter republicano, con valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que era el lema de la Revolución. Fracasó. Terminamos colocando nuevamente un imperio, ¿ya? Y en esta época del imperio de Napoleón, bueno, Napoleón se expande prácticamente por toda Europa, construye un imperio gigantesco, hay constantes guerras con sus vecinos que no fueron dominados por él, como Gran Bretaña, Portugal, Suecia, Prusia, ¿ya? O sea, hubieron constantes conflictos también, ¿ya? Pero lo importante de este proceso de revolución francesa, chiquillos, son estos valores. La idea de libertad, de igualdad y de fraternidad, que eso nos quedó. Y eso quedó hasta el día de hoy. De hecho, todo el proceso de independencia americano, que nosotros estudiaremos más adelante, se basa en estos elementos. Y es por eso que cuando las colonias americanas se independizaron de España, se convirtieron en repúblicas, con votación, con elecciones periódicas. ¿Por qué? Porque se ciñeron a estos principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? ¿Alguna pregunta, chiquilla? ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Sí? ¿Está todo claro? Chiquillos, si está todo claro, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que creo que es la última, y después explicaríamos la guía. Ya. La independencia de los Estados Unidos, chiquillos. Sobre este proceso, chiquillos, debemos entender que eran las 13 colonias. Los ingleses también colonizaron América. Ellos colonizaron América del Norte principalmente, además de robarle colonias a otros países, porque para eso eran especialistas. En la costa del Atlántico Norte ubicaron 13 colonias, ¿ya? Y se llamaron así, las 13 colonias, que son la génesis, la base de Estados Unidos. Una realidad muy similar a la francesa, chiquillos. ¿En qué sentido? Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido, como le quieran llamar, estaba en constante guerra, en constante enfrentamiento contra sus potencias rivales. Francia, los Países Bajos, España, ¿ya? Constantemente luchando por ver quién era la principal potencia mundial y quién se iba a ser dueño prácticamente de la gran parte del mundo. Bueno, en este caso, de la misma forma, los ingleses comenzaron a subir los impuestos a sus colonias. En el fondo le empezaron a cobrar más por todo lo que producían, por todo lo que compraban. O sea, aumentaron este cobro de impuestos, y eso evidentemente hace que tú puedas acceder a menos cosas, ¿ya? Y comprar en menor cantidad, por lo tanto te terminas molestando hasta cierto punto, súper comprensible, porque en el fondo ya no puedes acceder a los mismos productos como antes, ¿no? También tenían que combatir en las guerras contra las potencias rivales, siendo que ellos muchas veces no tenían ni idea contra quién estaban combatiendo, ¿ya? Y ese fue un tema que pasó mucho en esta época con las colonias. Las colonias muchas veces tuvieron que combatir en conflictos que no les afectaban en nada, ¿ya? Por ejemplo, cuando ocurrió la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Sucesión Española, u otros conflictos de la época, y se enfrentaba, por ejemplo, Inglaterra contra Francia, llevaban de la mano que se enfrentaran las colonias, y muchas veces esas colonias eran vecinas, y tenían que pelear por ese conflicto, pero ellos no ganaban nada, solamente perdían vidas humanas, perdían recursos, sus ciudades quedaban devastadas,
Y a Inglaterra o a Gran Bretaña, bien, gracias, me importa nada. Eso evidentemente cansa, desgasta y llega a un punto de no retorno, así como ya no aguanto más esta tontera. Eso pasó en la década de 1770, ¿ya? Cuando estas 13 colonias, perdón, se juntan y dicen, ¿sabéis qué? Tenemos que declarar la independencia a Gran Bretaña porque esta relación no da para más. Esta relación que estaba ya complicada se quiebra. Evidentemente, si tú lo piensas, que 13 colonias chiquititas le ganen a una potencia de la época como Gran Bretaña es sumamente impensado y difícil. Pero aquí hay que incorporar otro elemento. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. En este caso, estas colonias recibieron el apoyo de los enemigos de Gran Bretaña, sobre todo de Francia y de España, quienes les pasaron recursos, armas, inclusive pusieron soldados a combatir. ¿Ya? Y de esa forma, tras un conflicto que duró unos 4, 5, 6 años, logran la independencia y se convierten de ser una colonia a ser un país independiente. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante, chiquillos, el caso de la independencia de los Estados Unidos? Porque es un ejemplo a seguir para todas las colonias del mundo. Se dieron cuenta que era posible independizarse de la potencia dominadora. En el fondo, era posible romper este vínculo, esta relación de sometimiento, ¿ya? Con apoyo externo, pero se logró. Fue exitoso y en este caso lograron establecer un sistema republicano con elecciones periódicas, donde había una constitución política que estaba a la base, que establecía qué se podía y qué no se podía hacer, y además cada una de estas colonias logró mantener cierta independencia, porque ellos establecieron un sistema de carácter federal. ¿Qué significa eso? Que cada estado de estas 13 colonias tenía independencia en determinadas áreas. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. De hecho, Estados Unidos sigue siendo un estado de carácter federal. ¿Cómo te puedo ejemplificar eso? Simple. En el estado de Texas existe la pena de muerte, ¿ya? En cambio, en el estado de Nueva York no existe. De hecho, tú pagas con una cadena perpetua que es cadena perpetua, es una cadena de 700 años. Evidentemente ningún ser humano vive 700 años, por eso es perpetua. Por ejemplo, en California se permiten las uniones de gente del mismo género, o sea, se permite el matrimonio homosexual. En Texas esto no pasa. Hasta hace bastante poco en Mississippi estaba permitida la esclavitud todavía, de hecho era legal. Si bien no se practicaba, era legal. En Alabama, por ejemplo, tú te puedes casar con tu hermano o con tu hermano. Es legal. Y quizá para algunos de acá les podría interesar, pero también hay estados como California que tienen legalizado el consumo y el cultivo de marihuana. ¿Ya? Y en otros no. ¿Ya? Esa independencia jurídica viene desde acá, desde esta época. Pero también existe una ley federal, una ley superior que en el fondo hace de paraguas para el resto. Y lo mismo ocurre con las policías. Cada estado tiene su policía, por ejemplo. De hecho, los gringos cuando hacen persecuciones judiciales, o persecuciones policiales, cuando llegan a un cambio de estado, los tiene que perseguir la otra policía estatal. No puedes cruzar de un estado a otro sin una autorización judicial, ¿ya? Pero a su vez existe una policía mayor, o una institución que se encarga de estos temas grandes, que es el FBI. Y así, Estados Unidos se fue construyendo como un modelo federal y que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿ya? Y de hecho, el tercer punto es que establece un Estado republicano, o sea, se establece una república. ¿Y qué característica tiene una república, chiquilla? Elecciones periódicas, donde cualquier persona que cumpla con los requisitos básicos puede optar a un cargo público, ¿ya? De hecho, en esta época evidentemente era más restringido que en la actualidad. En esta época era impensado que una mujer de color pudiese optar a ser vicepresidente, por ejemplo. Hoy día Estados Unidos tiene una vicepresidenta mujer, hija de inmigrantes y de color, ¿ya? Como tuvieron un presidente de color con Barack Obama, ¿ya? Habría sido impensado, por ejemplo, tener una mujer presidente como lo tuvo Chile. Pero esto fue la base, fue el comienzo, fue la génesis de todo este proceso, ¿ya? Bueno, y aquí está una imagen icónica, un cuadro icónico
que muestra el día que este 4 de julio de 1776, cuando Estados Unidos declara su independencia en forma unilateral. ¿Ya? ¿Y qué significa que sea unilateral? Es que ellos lo declararon por su propia cuenta sin preguntarle a los ingleses. ¿Ya? Y ese es el típico cuadro que muestra cómo fue toda esta reunión en Filadelfia. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos, sobre esto? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Algo que les llame la atención sobre el proceso? Si no, para pasar a explicar la guía, ¿ya? Y dar por terminada este tema. ¿No hay preguntas, chiquillos? Bien, maravilloso. Bueno, entonces, en resumen, durante estas dos clases, ¿qué temas abordamos? Bueno, en estas dos clases, sí, ¿qué temas abordamos? Está bien. El Renacimiento, la Reforma y la Contrarreforma. Hablamos bastante de lo que fueron las revoluciones, ¿ya? De esta era de las revoluciones, revolución científica, industrial y francesa, y del proceso de independencia de Estados Unidos. Estos son los grandes hitos, chiquillos, que marcan, o de los tantos hitos que marcan la Edad Moderna. Podríamos haber hablado más de los conflictos políticos en Europa, del descubrimiento de América, pero con eso yo me quedo conforme y que al menos tengan alguna noción, alguna idea, o sepan más o menos a lo que se refiere cada uno de ellos. ¿Bien? Así que, chiquillos, voy a ahora dejar de compartir un momento. Bien. Se ve la guía, ¿cierto? Maravilloso. Vamos a explicar. Profe, Dígame. eso lo copiamos, la guía. La guía, chiquillos, va a estar disponible para ustedes. Quizás lo que pueden hacer es ir tomando notas de los tips que te voy dando para las respuestas. Porque no es necesario que ustedes copien la guía completa en su cuaderno, pero sí sería recomendable que tengan la respuesta o la idea que queremos trabajar en esa respuesta, y sí o sí la pregunta esencial, que ahí nos vamos a detener quizá un poquito más para que ustedes puedan escribir la pregunta esencial, que yo les voy a decir cuál es, y desarrollarla, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a partir con la guía. Ya. Explique con sus palabras el proceso del Renacimiento, indicando lugares, claves, cambios temáticos y técnicos. Recuerden, chiquillos, que el Renacimiento es la expresión artística que existe del humanismo medieval, ¿ya? Que es esta idea que nos permite colocar al hombre en el centro de las cosas, ¿ya? Donde los lugares clave son Italia y los Países Bajos, que fueron los que nombramos como ejemplo, donde estaba Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael en el caso de Italia, Rembrandt en el caso de los Países Bajos, ¿ya? ¿Y qué cambios existieron? Pasamos a los temas mitológicos y humanos, ¿ya? Como los retratos, episodios míticos como el nacimiento de Venus, y en cuanto a la técnica, intentamos siempre apuntar a rescatar la técnica clásica, que era, en el fondo, poner en realce, destacar los elementos humanos, la técnica ya del cuidado al momento de pintar, de hacer una escultura, donde se destacara la proporcionalidad del cuerpo humano. ¿Ya? Recuerden que es muy importante para el arte del Renacimiento la proporción del cuerpo, o sea, no que sea, por ejemplo, un cráneo gigante y un cuerpo chiquitito, sino que el cuerpo sea proporcional, que no sean bracitos hasta acá y un tronco así, ¿ya? En el fondo, proporcional, la proporcionalidad, ¿ya? Que yo diga, veo ese cuadro y pueda decir, oye, sí, ¿sabéis que parece una persona real? ¿Ya? Aunque sea un tipo mamadísimo, así con lleno de músculos, pero un tipo que quizás va al gimnasio, trabaja, va a tener un físico así. Puede ser. O una mujer, ¿cachai? Que diga, sí, de hecho las proporciones corporales que tiene son reales. ¿Ya? Por ahí va lo que es la pregunta 1. Vamos a avanzar, chiquillos, un poquito. La pregunta 2. ¿Cuáles fueron las motivaciones de Martín Lutero para crear sus 95 tesis? Recuerden que estas 95 tesis, chiquillos, son base para el surgimiento de la iglesia protestante. ¿Ya? ¿Qué lo motivó a nuestro amigo Lutero a llevar a cabo todo este escrito y promover una nueva religión, una nueva forma de entender la religión? La decadencia de la iglesia católica.
¿Y en qué se ve manifestado esta decadencia? En una iglesia que vendía los cargos religiosos, lo que se llama la simonía, ya donde yo podía poner a mi hijo de cardenal o arzobispo de Roma, ya, y ese le daba un poder político a él y a mi familia en la toma de decisiones. El nicolaísmo, que era en el fondo que los sacerdotes, los religiosos tuviesen familia, ¿ok? A pesar de que la iglesia había impuesto siglos atrás la idea de un celibato, principalmente por una problemática en cuanto a la sucesión, a la herencia de los territorios que te entregaba la iglesia, ¿ya? Porque en el fondo era como un problema casi de herencia de propiedad. ¿Quién hereda la iglesia? ¿Quién hereda el título de arzobispo? Que no son títulos que se puedan heredar, sino que son más bien títulos que se conceden por cualidades o capacidades. Y el tercero, chiquillos, que hablábamos era la venta de indulgencias, que es la compra del perdón. Yo les daba como ejemplo, imagínense que yo maté a mis padres para obtener la herencia, una herencia que me volvió hiper mega requete contra millonario. Yo iba donde mi arzobispo, mi cardenal, o directamente con el papa, le decía, papa, he pecado. Él decía, hijo, cuéntame, ¿qué pecados tiene para darte el perdón? Y tú le decías, papa, maté a mis papás para obtener esta fortuna. Y el papa te miraba con una cara y te decía, eso no se soluciona con un Padre Nuestro, muchacho. Hay que poner plata. Y te cobraba una suma de dinero gigantesca para comprar el perdón. Esos elementos llevaron a que Lutero planteara sus 95 tesis. ¿Ya? La tercera pregunta, de qué fue la contrarreforma y cuáles fueron sus pilares fundamentales, recuerden, chiquillos, que la contrarreforma es la respuesta que tiene la Iglesia Católica frente a la reforma protestante. Esa es la primera parte de la respuesta. Es la respuesta que tiene la Iglesia Católica. ¿Ya? ¿Y en qué se ve reflejado? Hay tres patitas. Primero, reafirmar los dogmas de la Iglesia. Y recuerden, chiquillos, que dijimos que un dogma es una verdad incontrarrestable, en el fondo es una verdad incuestionable. Yo no me voy a cuestionar lo que dice la Biblia en cuanto a que Jesús fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que, como se diría coloquialmente, llegó la palomita, se paró arriba de María y le dijo, va a tener un hijo de Dios, y que, ¡puf!, que embarazada. No, no es como el cuento de que la cigüeña viene de París, ¿ya? O sea, eso evidentemente uno con la lógica actual se lo cuestiona como, ¿a dónde? No es tan fácil esta cuestión. Pero la gente de fe en la época no se lo cuestionaba. Es lo mismo que ocurre con la resurrección de Jesucristo. Que Jesús va a resucitar al tercer día. ¿Ya? Nosotros sabemos que una persona no resucita. ¿Ya? Falleció y falleció. Esos son dogmas, son verdades incuestionables. ¿Ya? Un pilar. El segundo pilar es el apoyo político que tenía la Iglesia para promover esta contrarreforma, donde destaca el Imperio Español y Austria, que son dos potencias de la época. El Imperio Español era un país poderosísimo, tenía una colonia gigantesca en América, obtenía muchísimas riquezas, y Austria, por lo general, eran los gobernantes del Sacro Imperio. Por lo tanto, también tenían un poder enorme. Y la tercera patita tiene que ver con la represión que ellos ejercían en la época, que es la instauración de la Inquisición romana. Y recuerden que la Inquisición, chiquillos, lo que hace es perseguir la herejía, es perseguir aquellas conductas, actitudes que no fueran acorde a la religión católica. Donde yo les daba como ejemplo el caso de Galileo. Galileo fue perseguido por la Inquisición y fue juzgado por la Inquisición, porque lo que él proponía, que cambiaba la lógica del mundo. Recuerden que lo que hace Galileo es proponer que, o comprobar, mejor dicho, que la Tierra no gira, o sea, que la Tierra no es el centro del universo, sino que gira en torno al Sol. ¿Ya? Y esto iba en contra de los principios religiosos de la época. Y por eso Galileo fue perseguido, y se le obligó a retractarse si no quería morir en la hoguera. ¿Ya? Y ahí tenemos en el fondo las tres patitas o pilares fundamentales que nos permiten explicar la contrarreforma. Ya. ¿Qué cambios se generan durante la época de la revolución científica? Ejemplifique.
Acá, chiquillos, tienen que recordar que la revolución científica tuvo también varias fases. Una fue entender el lugar del planeta en el universo. Recuerden que antes de la teoría de Copérnico, Galileo y Kepler, se creía que la Tierra era el centro del universo, que la Tierra estaba fija y que todo se movía alrededor de la Tierra. Hoy en día se sabe que no es así porque estos chiquillos lo plantearon ya, y dijeron que habían órbitas que nosotros orbitábamos alrededor del Sol. Y eso se comprobó, se pudo ver verídicamente con las exploraciones espaciales, ¿ya? También el cómo se construye el conocimiento, cómo pasamos de una explicación de Dios lo hizo a una explicación racional o empírica. Recuerden que el racionalismo tiene que ver con la mente. Yo sé que que yo tengo un celular porque lo veo y sé que está compuesto por determinadas partes que cumple funciones, y lo sé porque lo aprendí, porque lo vi, porque lo puedo descartar que no es otra cosa. Y en cuanto al empirismo, recuerden que es la experiencia sensible de tocar las cosas, de verlas, olorarlas, sentirlas, ¿ya? Probarlas. ¿Ok? Y por último también hablamos un poquito de Newton, de esta idea de la gravedad, chiquillo, que él la propone, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las pocas leyes realmente universales incuestionables que existen, ¿ya? Que es en el fondo que nosotros somos atraídos hacia el centro de la Tierra por algo que se llama gravedad, ¿ya? Y es por eso que cuando saltamos no flotamos. Luego, la pregunta 5 dice, explique con sus palabras la revolución industrial y qué fases presentó. Recuerden, chiquillos, la revolución industrial tiene que ver con los cambios en la lógica de producción, cómo se producía y de qué forma se producía. Pasamos de una lógica artesanal a una lógica industrial. Pasamos de todo hecho en forma manual a ya procesos hechos automáticamente, mecanizados mediante máquinas, ¿ya? ¿Y qué fases tuvo? Recuerden que nosotros hablamos de 3 fases. Todavía que no tengo la cámara para acá, igual hago el 3 fases. Una primera revolución industrial que tiene que ver con la máquina a vapor, ¿ya? Que permite que funcione la locomotora, los barcos a vapor, de hecho, y que también hace un uso importante del carbón como combustible. Luego tenemos una segunda revolución industrial que guarda relación con el petróleo, ya que se extraía originalmente para hacer aceite, para extraer el aceite, y después fue utilizado como combustible para los motores a explosión, o el motor a combustión, si le quieren llamar, el típico motor que utiliza un vehículo hoy en día, un vehículo que funciona por diésel, por benzina o una moto, ¿ya? Y la tercera revolución industrial tiene relación con la electricidad, ¿ya? El uso de la energía eléctrica, que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental para nosotros, ¿ya? Prácticamente todo en nuestra casa y en nuestra vida funciona con energía eléctrica. De hecho, nosotros funcionamos con energía eléctrica, por si acaso, por si no lo sabían. Claro, no nos enchufamos no sé, a un cargador para funcionar, pero sí, por ejemplo, nosotros generamos electricidad. Los impulsos del sistema nervioso central son impulsos eléctricos. Y yo poder hacer esto, estoy usando energía eléctrica. O cualquier movimiento. Ya. Y ahora, chiquillos, esta pregunta sí me interesa que la copien. Te voy a mandar al grupo de WhatsApp. Ya. La voy ahí a destacar. Vamos a agrandar un poquito el tamaño. Perdón. Ahora sí. Y esa pregunta, chiquillos, es la pregunta esencial de esta semana y es la pregunta que yo necesito que ustedes me hagan llegar lo antes posible, ¿ya? Explique con sus palabras el proceso de la Revolución Francesa, destacando las causas que motivan el proceso y las etapas que se desarrollaron, ¿ya? Estos, chiquillos, recuerden, no tienen para qué buscar en Wikipedia, en monografía, en buenas tareas, en Icarito. Intenten usar lo que yo les presenté, que es poquito, pero es lo que les sirve para responder esto, ¿ya? La idea de las preguntas, chiquillos, es que ustedes no tengan que buscar información fuera de la clase, ¿ya?
es que ustedes con eso que yo les entregué, ustedes pueden resolver la respuesta. Y una respuesta breve pero bien hecha. ¿Ya? Así que eso, tómense un par de minutitos, ¿ya? Y cuando sean las 4:09 voy a comenzar a explicar más o menos cómo armar la respuesta. La pregunta y ahora vamos a empezar a explicar. Vamos a ocupar aquí sí el... A ver, no, no escribir nada con la... No, porque me queda muy feo detrás, así que prefiero hacerlo con este clip. Ya. Recuerden, chiquillos, las causas, recuerden que hablamos sobre elementos económicos. En estos elementos económicos, perdón, en este elemento económico, hablamos sobre los impuestos. ¿Ya? Estos impuestos que pagaba, recuerdo, solamente el Estado llano, eran una carga para el ciudadano común. Ciudadano común. ¿Ya? También habían elementos de carácter social. Hablamos sobre las hambrunas que vivía la población francesa, ¿ya? Y las injusticias de los estados generales, ¿ya? Recuerden que decíamos que en los estados generales se votaba por estado, ¿ya? O sea, la nobleza tenía un voto, el clero tenía un voto y el estado llano tenía un voto. Por lo tanto, el estado llano siempre estaba en desventaja porque la nobleza y el clero votaban juntos porque les convenía mantener su privilegio, ¿ya? Entonces, este contexto en cuanto a problemas sociales y económicos llevan a el desarrollo de la revolución. ¿Ya? Vamos a agregarle una idea. Ahí. ¿Ya? Y ahora, las fases de la revolución. Teníamos los estados generales, la asamblea constituyente, asamblea legislativa, la convención, el directorio. Y esos fueron, chiquillos, creo, las fases de la revolución que yo les nombré en clase. ¿Ya? ¿Todo bien? Y con eso, ustedes podrían responder la pregunta esencial. Ustedes lo hacen como les resulte más cómodo. Si les resulta más cómodo hacerlo como un párrafo. De esta forma, de esta forma. Profe, eso que escribió recién, eso que puso recién, ¿con eso se puede responder la pregunta esencial? Eso es lo que acabo de decir, chiquilla. Que lo escucho cortado. Sí, eso es lo que acabo de decir, sí. De hecho, con eso tú podrías responder la pregunta, ¿ya? Así que la idea es que ojalá no lo hagan igual como lo hice yo, pero lo ocupen como referencia, chiquillos. Párrafo, chiquillo. O sea, como un párrafo, busquen ustedes la forma que les resulte más cómodo. Ojalá que esa comodidad no sea copiar lo que yo escribí, ¿ya? Ahora, si no se te ocurre otra forma, ya, dale. Por último lo tienes. ¿Ok?